Muy bien, en este video vamos a trabajar con atajos. En Excel los atajos nos van a permitir realizar operaciones de manera más rápida que cuando uno las hace con el teclado y con el mouse. Recordemos que el teclado y mouse son los periféricos con los cuales interactuamos con el computador y los programas que hay en él, derechamente en un sistema operativo y la mayoría de los programas, ¿cierto? Word, Excel, Internet, etcétera. En este video vamos a ver los atajos más conocidos que se pueden ver en Excel y los vamos a ver de una manera muy fluida. Como pueden ver, hay varias hojas de cálculo preparadas. Así que vamos a comenzar. Lo más básico es que para desplazarnos a lo largo de las celdas utilizamos las flechas del teclado. También podemos escribir contenido y cuando presionamos Enter, ese contenido queda grabado y nos movilizamos a la celda de abajo. También podemos escribir contenido y mover las flechas para que quede grabado y uno se vaya desplazando inmediatamente a través de las celdas. Finalmente podemos escribir el contenido y simplemente presionar Control Enter y grabamos el contenido y quedamos en la misma celda, ya sea para cambiar el formato o para agregar bordes, etc. ¿Okay? Otros de los comandos o atajos más conocidos tienen que ver con seleccionar, o sea, presiono Shift y con la flecha puedo seleccionar un rango y puedo copiar con Control C. Para pegarlo, tengo que irme a la celda donde voy a dejar ese contenido copiado y presionaría Control V. Otra forma es también copiando el contenido y en vez de presionar la combinación de teclas Control V, simplemente presionamos Enter. Entonces con eso, el contenido que habíamos copiado y que había quedado en el portapapeles, ahora lo podemos pegar directamente ahí. ¿Okay? Finalmente, aquí vamos a ver en esta hoja de cálculo que tenemos una tabla de matrículas, personas y valores de matrículas. Aquí vamos a ver el ejemplo de cómo cortar un contenido. Como habíamos visto, nosotros podemos usar el teclado. Si yo presiono la combinación de teclas con Control Shift y la flecha hacia la derecha, voy a seleccionar todos los encabezados. Y es más, si ahora presiono Control Shift y la flecha hacia abajo, selecciono todo el contenido de la tabla, en este caso. Por lo tanto, estoy en condiciones de poder cortar Control X, que es la combinación de teclas, y pegarlo en esta nueva hoja. Entonces yo aquí me posiciono, presiono Control V o Enter y se pega todo el contenido. Ojo que estos hashtags se muestran porque la fecha no se alcanza a visualizar en el ancho de esta columna. Por lo tanto, hay que modificar eso hasta que se ajusten los valores. ¿Sí? Otra cosa que se puede realizar es copiar y pegar, pero con un pegado especial. Primero, tendríamos que copiar todo este rango. Ojo, ¿cómo hice eso? Seleccioné la primera celda, presioné el botón Shift y ahora seleccioné la última. Por lo tanto, selecciono todo el rango. Entonces, voy a copiar, Control C, me posiciono por aquí en la celda F2 y voy a hacer un pegado especial. Un pegado especial lo hago con el atajo Control Alt V. Al hacer un pegado especial nos aparece esta ventana donde tenemos las opciones de pegado, en donde vamos a aplicar fórmula, solamente pegar los valores, solamente el formato, y así vamos a encontrar muchas otras opciones. Por ejemplo, si solamente quiero pegar los valores y le doy a aceptar, ahí estoy pegando solamente eso. Incluso no se ve con formato. De hecho, si hubiese alguna fórmula por acá y yo copio y pego solamente los valores, no se pega la fórmula, sino que el valor final con el cual se obtuvo. ¿Sí? Si yo vuelvo a copiar esto, Control C, y acá abajo presiono Control Alt V, el pegado especial, solamente podría también pegar el formato. Si le doy a aceptar, podemos ver que solamente se copia el formato. Puede pasar en ciertas ocasiones que no nos interesa copiar el contenido, sino que el formato de ese contenido. Este es un ejemplo. Como pueden ver, la primera fila está en negrita y de ahí en adelante no está en negrita. Esta tercera celda está con formato de moneda. Por lo tanto, se copia totalmente el formato del origen. ¿Okay? Vamos a ver otra celda en donde aquí
hace falta justamente copiar el formato. Por lo tanto, lo mismo. Seleccionamos este rango de celdas, control C, nos posicionamos acá, control alt V, no se copió, parece, control C, y acá abajo control alt V, ahí sí, y solamente copiamos el formato, le damos a aceptar, y como pueden ver, incluso cambia el formato de fecha en este caso, y aquí se le agrega el formato monetario. ¿Ok? Así que bastante útil cómo poder usar eso. ¿Qué otras combinaciones de teclas podemos ver? Por ejemplo, podemos insertar una celda. En este caso podríamos agregar una celda aquí abajo o aquí entre medio. Eso lo hacemos con control más. Y aquí tenemos las opciones. Si agregamos celdas, podemos desplazar celdas hacia abajo o hacia la derecha, o bien podríamos insertar toda una fila. Si yo le doy a aceptar a eso, ahí agregamos una nueva fila a esta tabla. De la misma forma en la cual yo me posiciono aquí al medio, control más, y puedo insertar una columna. Si se fijan bien en esta ventana, aquí la letra F y la letra C están subrayadas. Eso también implica un atajo. Si yo presiono la F, se selecciona la penúltima opción. Si yo presiono la C, selecciona la última opción. Por lo tanto, si quisiéramos, por ejemplo, agregar rápidamente una columna, yo presiono control más C, enter, y ahí inmediatamente estoy agregando una columna, lo cual es bastante útil, ¿sí? De la misma forma, si me posiciono en esta celda, control más F, enter, y agrego una fila. Entonces es un tema de acostumbrarnos a estos atajos, ¿ok? ¿Qué otra cosa muy útil podemos encontrar acá? Si nos posicionamos en esta celda, estamos en la columna E. Entonces yo lo que podría hacer es, con la combinación control y la tecla 0 de arriba, pude ocultar la columna. Fíjense que va de la letra A, B, C, D y se salta la F. La E está oculta ahora. Si yo quiero volver a mostrar esa celda, me posiciono por acá y pongo control shift 9. Al parecer me tengo que posicionar por aquí, abarcando todo este rango. Control shift 9. Ahí sí lo muestra. ¿Ok? Entonces, repasando, para poder ocultar, control 0, para volver a mostrar, control shift 9. Por lo tanto, con el control shift y el número que está a la izquierda, podemos volver a mostrar. Eso en el caso de las columnas. En el caso de las filas es lo mismo. Solo que para ocultar es, por ejemplo, si yo estoy en estas dos celdas, pongo control 9 y con eso oculto las filas. Si se fijan, se salta de la 7 a la 10. Entonces, para volver a mostrar, control shift 8. Y con eso vuelvo a mostrar las celdas. Esto es bastante útil, sobre todo cuando necesitamos sacar pantallazo de cierta información o queremos adjuntar cierta información a algún correo electrónico, etcétera. Ahí nos puede ser muy útil ocultar tanto columnas como filas y en rangos, como pudieron ver. En esta otra hoja vamos a ver el ejemplo de fecha actual y hora actual, que es bastante básico. Para poder insertar la fecha, la combinación de teclas es control, coma. Y acá abajo, para insertar la hora actual es control, shift y el punto. Y por lo tanto podríamos agregar también la hora actual. ¿Sí? Control, coma y control, shift y el punto. ¿Qué más podríamos ver? Aquí tenemos una tabla de información en donde tenemos personas, ¿cierto? O trabajadores, se podría decir, y valores monetarios que tendríamos que agregar mes a mes. Para empezar, necesitamos agregar valores. Nos va a pasar que necesitamos hacer ciertos modelos de tablas y tenemos que agregar valores aleatorios. Entonces aquí podríamos aprovecharnos de la función aleatorio, lo cual nos va a devolver un valor que está entre 0 y 1, o sea, puede ser el valor 0,5 o 0,8, ¿se fijan? En este caso lo voy a multiplicar por 500.000 para que así nos dé muchos valores que van a ser aleatorios. Esto nosotros lo podemos aplicar directamente para acá, hacia la derecha, y lo podemos aplicar hacia abajo. ¿Sí? Esto utilizando el punto para el autorrelleno. Lo otro que podríamos hacer es eliminar los decimales para que sea un valor numérico entero.
Y lo que podríamos implementar para agregar el signo peso con un atajo sería con la tecla Control, Shift y el 4, que sería como Control y el signo peso. Con eso agregamos inmediatamente el signo peso al rango que tengo seleccionado. Bastante útil por lo demás. Lo que sí tenemos que considerar es que esta función aleatorio se va actualizando por cada cambio que uno haga en una celda. Por ejemplo, yo aquí puedo escribir marzo con mayúscula y cuando presiono Enter, fíjense en los valores monetarios. Se cambian porque se está utilizando la función aleatorio. Entonces lo que podríamos hacer aquí es copiar esto y hacer un pegado especial en donde solamente voy a pegar los valores. Entonces si lo doy a aceptar, pegué los valores y ahora cuando le doy doble clic ya no aparece en ningún lado la función aleatorio. Bastante útil, cosa que si yo cambio ahora abril, presiono Enter, no cambia lo demás. Por lo tanto, esto es netamente contenido. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podríamos ver? El cómo nos desplazamos a través de las hojas. Se van a encontrar también con libros de cálculos que tienen más de una hoja y que en vez de tener que ir con el puntero del mouse hacia abajo, lo pueden hacer con el teclado. En este caso es la combinación de tecla Control y retroceder página o avanzar página. ¿Sí? Tanto para ir avanzando como para ir desplazándonos también. Estando aquí en la misma hoja, para ir a la primera celda de la fila actual, presionamos la tecla Inicio. O bien si estamos en otra celda y queremos ir a la primera celda de la primera columna, es Control Inicio. Y para ir a la última celda, Control Fin. Y con eso nos vamos a la última celda modificada. ¿Okay? Así que son muy útiles estas opciones. Y bueno, nosotros también nos podemos movilizar con la tecla Control y las flechas. Con eso me voy moviendo por cada una de las esquinas. Con el Control Shift y la flecha hacia la derecha, selecciono todo. Control Shift, la flecha hacia abajo y selecciono la tabla por completo. ¿Okay? Nos vamos a ir a la otra hoja, que es puntos, que lo hice con la combinación de teclas. Y aquí vamos a ver, bueno, una de las últimas cosas que vamos a ir viendo ya en este video. El tema del autocompletar. Por ejemplo, si yo en el punto 5 agrego una puntuación de 3, usualmente si yo quiero esto aplicarlo hacia abajo, yo lo desplazo con el mouse de esa forma. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver una manera más directa de hacerlo, que es, por ejemplo, agregando el valor 5. Perdón, voy a escape. Es primero seleccionando un rango. ¿Se fijan? Primer paso es seleccionar el rango, no escribir nada. Y ahora recién ingreso el valor, que es 5. Y luego de eso presiono la combinación de teclas Control Enter. Y con eso inmediatamente estamos completando la selección. Incluso eso se puede aplicar a fórmulas. Por ejemplo, aquí lo mismo. Yo voy a seleccionar primero el rango, luego voy a implementar la función suma, que la vimos en videos anteriores. Y aquí lo que voy a sumar es lo que está en el rango de la fila. Sumar todos los valores o todos los puntos de Gary Martínez en este caso. Cierro paréntesis, lo mismo, Control Enter y aplicamos la función suma para cada una de las filas. Por lo tanto, es bastante útil. Si queremos modificar el contenido de una celda, podemos también presionar F2 para no tener que dar doble clic. ¿Sí? Con F2 basta. Así que es bastante útil utilizar eso. También podríamos seleccionar todo este rango, control y el número 1, y con eso nos vamos al formato de celdas. ¿Okay? Y finalmente, para poder insertar una hoja de cálculo, la combinación de teclas sería Shift y F11. Con eso estamos creando una nueva hoja. Muy bien, esperemos que les haya sido de su agrado este video. Si les gustó y si les fue de utilidad, denle like a este video, por favor, suscríbanse para poder seguir subiendo contenido y les agradecemos su atención. Muchas gracias.